Hola, ¿cómo están? Su servidor, el doctor Jesús Salmero, neurólogo pediatra. El día de hoy vamos a hablar un tema que va relacionado para poder comprender y entender los temas posteriores vinculados a los diferentes trastornos del neurodesarrollo. Tenemos que partir de ello con lo que es la formación del sistema nervioso central, con la embriología del mismo y la anatomía, que es cómo ya queda estructurado y de qué manera esto nos permite ver las funcionalidades o la fisiología que tiene cada una de las diferentes partes que conocemos. La embriología es la ciencia de la biología que estudia el desarrollo prenatal de los organismos y nos permite comprender, dominar aquellas leyes que lo regulan y lo rigen. Este estudio nos permite a nosotros establecer de alguna manera cómo es que se van generando o cómo se van formando las diferentes estructuras de los diferentes organismos y qué factores se involucran en ella para bien y qué factores se involucran en ella para mal, para generar alguna patología o para generar alguna alteración. Algunos de estos procesos son flexibles, ¿sí? Y algunos otros procesos son completamente rígidos, o sea, no hay más que del paso 1 al paso 2 y así sucesivamente. En el sistema nervioso central eso sucede, en donde el sistema nervioso lleva un diferente sinfín de procesos, los cuales la alteración de alguno de estos procesos indiscutiblemente va a generar algún problema o alguna situación que el día de mañana que el niño se desarrolla le pueda generar algún problemita. También es importante definir qué es la anatomía del desarrollo. Es la parte de la embriología, la cual se ocupa de evaluar o determinar la parte morfológica de acuerdo a cómo se van estructurando conforme a sus células, a sus tejidos, a sus órganos y a su cuerpo. Esto en conjunto, pues es lo que va a determinar al ser humano, al individuo, ¿no? La fisiología del desarrollo es aquella que nos permite a nosotros establecer o nos explica de alguna manera cómo es que este procedimiento sucede y cómo funciona este conjunto de células, que en este caso se llama tejidos, o de tejidos que en conjunto forma un órgano, y este órgano que a su vez forma un aparato o un sistema. Un ejemplo, en el ojo tenemos ciertas células que forman la retina mediante otro, que es un tejido, forma otros tejidos, empieza a formar el humor acuoso, el humor vítreo, por poner un ejemplo del ojo, y posterior a ello, pues hace un sinfín de conexiones que nos permite ya ver lo que es el aparato visual, por poner un ejemplo, ¿no? El órgano de los sentidos, en este caso el área visual. Pues la embriología del sistema nervioso central, pues del sistema nervioso en general, perdón, nos permite determinar cuál es ese proceso, cómo se van dando todas esas condiciones o situaciones para formarse el cerebro, los nervios, la médula, el cerebelo, las conexiones que hay dentro de ellas. Y un detalle que es muy importante que ustedes deben de saber es que ocurre a partir de la tercera semana de gestación. Es aquí donde cabe un poquito el análisis clínico, en donde muchas de las veces las personas que se embarazan, que no tienen embarazos planificados, en donde no hay ingestas de ácido fólico o de hierro previos, 6 meses previos al embarazo, pues a veces el organismo no tiene las mejores condiciones para el desarrollo del embarazo, sin embargo se lleva a generar, pero este nos puede traer problemas. A lo que voy es que en muchas de las ocasiones hay un gran número de embarazos no planificados y estos embarazos no planificados pues pueden tener este tipo de situaciones e incluso la gente se da cuenta que está embarazada porque tiene amenaza de aborto, considerando que era una aparente menstruación sin realmente serlo. Y aquí viene el detalle importante, a partir de la tercera semana es cuando se empieza a realizar el proceso en donde se empieza a desarrollar el sistema nervioso. Entonces es muy importante esta parte, ¿no? Porque muchas de las veces los papás dicen, pues es que yo ni sabía que estaba embarazada. Entonces quiere decir que durante este proceso probablemente su cuerpo dio lo suficiente o lo mínimo indispensable para realizar el proceso, pero no tenía las condiciones más adecuadas u óptimas para poder tener este caso. Y el sistema nervioso central se deriva de una placa que se llama neuroectodermo, que el neuroectodermo, como su nombre lo dice, genera la parte de la piel y genera la parte del sistema nervioso. Entonces, la neurulación primaria, que consiste en esta capa, es una capa trilaminar, en donde la capa más superficial de esta placa es como una hoja, yo le digo, si nosotros ponemos una hoja, esta capa se divide en tres, la vamos a poner así en horizontal, y esta capa más superficial es la que se le llama neuroectodermo. Este neuroectodermo empieza también a subdividirse, que es lo que empieza a hacer en la neurulación primaria, que ocurre entre la tercera y cuarta semana. A su vez, viene otro proceso que es la neurulación secundaria, en donde ciertas células de esta capa que estamos comentando empiezan a redefinirse y la capa, en vez de tener una superficie lineal, empieza a generar
un encorvamiento en donde va permitiendo que esto se vaya cerrando gradualmente para formar lo que se le llamaría tubo neural. Este tubo neural es parte de lo que corresponde a la médula, es donde van a estar la columna vertebral, y en la parte más anterior, en ese sentido, o para que ustedes lo entiendan, en la parte más de enfrente, o nosotros le llamamos rostral, es donde se empieza a desarrollar lo que viene siendo ya el encéfalo y donde se va a empezar a desarrollar todas las estructuras relacionadas con el sistema nervioso central que corresponde a la cabeza, ¿no? Aquí lo que yo quiero que ustedes entiendan es que son los tiempos, ¿no? Que en el primer mes, pues es un mes muy importante para poder tener una adecuada formación de este tubo neural y demás, ¿no? Pero lo que quiero que también entiendan es que a partir de que se empieza a generar esto y se empieza a desarrollar este proceso, que ahorita lo vamos a ver más adelante, empiezan a ver las diferentes etapas que son importantes para un adecuado desarrollo del sistema nervioso. Una de ellas es la proliferación neuronal, que ocurre entre el tercero al cuarto mes. La proliferación neuronal tiene que ver con la formación de más neuronas, o sea, se empiezan a generar múltiples neuronas en un gran contenido, múltiples de diferente tipo de neurona, porque hay diferente tipo de neurona. Entonces se empiezan a generar entre el tercero al cuarto mes. Entre el tercero al quinto mes, estas neuronas que ya se generaron, se empiezan a migrar, empiezan a irse de donde se generaron, se empiezan a ir, generalmente van de la parte media del cuerpo, en ese momento del embrión, se empiezan a ir de manera directa hacia donde se van a ubicar en la parte del cerebro, por decirlo de alguna manera, o en la parte del cerebelo, o van a ser parte de la vía auditiva. Entonces ahí es donde de alguna manera se empiezan a ir migrando las diferentes neuronas. Ya que migra la neurona y llega a su sitio, empieza lo que se le llama la organización. Empiezan a establecer entre ellas cómo se tienen que organizar, de qué manera van a tener que trabajar. Y posterior, que eso va desde los 5 meses hasta después del año. Y después de ello viene la sinaptización y mielinización, que es donde ya empiezan las neuronas a hacer conexiones nerviosas entre ellas, que les permita pues ya de alguna manera el paso de información y empiezan a estructurar de mejor forma lo que corresponde a la, ¿cómo se llama? A la función que le desempeñe cada una de ellas, que esa es la parte que quiero que ustedes tengan muy conscientes, ¿no? Entonces, dentro de la neurulación hay fenómenos inductivos, la formación del cerebro, la médula espinal. Sabemos que hay la neurulación primaria, en donde tiene que ver con la definición en ambos rasgos de lo que va a ser el cerebro y la médula espinal. Y la neurulación secundaria, que tiene que ver con la formación de la médula espinal, pero a nivel sacro, a nivel de la cadera para abajo, vamos a llamarlo así, o del ombligo para abajo, vamos a llamarlo así, y que corresponde a estas etapas entre la tercera y la cuarta semana, ¿no? Quiero mostrarles aquí cómo tenemos el inicio de la cuarta semana y cómo termina la cuarta semana. Lo que quiero yo demostrar aquí no es que vean cómo se están generando todos los procesos, pero más o menos que ustedes identifiquen. Esta es la parte rostral, esta es la parte caudal, porque lo vemos como un perrito. Si ustedes ponen un perrito, la parte más adelante es el rostro y la parte más de atrás corresponde a la cola, por eso se llama rostral y caudal. Entonces, en este sentido tenemos lo que viene siendo o donde va a ser lo que corresponde al cerebrito. Ustedes alcanzan a observar aquí cómo ya se están formando las somas de la columna, ¿sí? Aquí va a empezar a tener el corazoncito y aquí van a empezar a formarse las partes que corresponden a los piecitos y las manos, que eso lo vamos a ver un poquito más o menos a este nivel. Se sigue generando más definido el crecimiento. Ustedes vean cómo estaba en principios de la cuarta semana, a la mitad de la semana, cómo ya se va empezando a formar parte o ya toma forma lo que viene a ser el encéfalo. El resto no hay ningún cambio. Y vean cómo a la cuarta semana, es decir, en 7 días, cómo todo este proceso que se establece, cómo ya está muy bien diferenciado, en donde de alguna manera empieza a ver incluso la formación del ojo, como ustedes pueden observar aquí. ¿Sí? Ya está más definido la cuestión de los somas de las vértebras, ¿sí? Ya hay una mejor prominencia cardíaca, ya incluso empieza a haber estructuración, forma intestinal, etcétera. Pero lo que yo quiero que ustedes vean cómo en una semana este proceso es tan rápido que empieza a generar ya estructuras muchísimo más definidas. Y así va consecutivamente en el primer trimestre. Por eso el primer trimestre es sumamente importante. El cuidado del primer trimestre en el embarazo es de alta consideración, en cuestión de que puede favorecer, si no se tienen los cuidados, pues patologías, ¿no?
Y miren, esto nada más es para que ustedes lo entiendan. Así como ustedes vieron al niño que estaba acostado lateralmente, que era el que estábamos viendo, ahora lo vamos a poner de frente. Y de frente, si nosotros lo estiramos, por decirlo de alguna manera, porque ustedes se dieron cuenta que estaba encorvado, si nosotros lo estiramos, se generan tres vesículas. Este es el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Estas a su vez se van a dividir el prosencéfalo en dos componentes, el telencéfalo que va a formar los hemisferios cerebrales, el diencéfalo que va a formar los tálamos, que vamos a hablar más adelante, el mesencéfalo que va a continuar como mesencéfalo y el mielencéfalo que a su vez se va a dividir en dos, que nos va a formar la protuberancia y nos va a generar el bulbo raquídeo. Estos componentes son del tallo cerebral, que vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Aquí esta parte por eso es muy importante y les quise poner este cuadro, porque en la embriogénesis del sistema nervioso central, aquí es donde se empiezan a ver alteraciones. Miren, a partir del primer trimestre, en donde tiene que ver con la proliferación neuronal o neurogénesis, que también se le llama así, podemos tener alteraciones tan severas en donde no se forma el cerebro o el tamaño del cerebro sea muy pequeño o de alguna manera se forme una mitad y la otra mitad no se forme, por poner un ejemplo. En lo que corresponde del segundo al tercer trimestre, en donde ya tiene que ver con la migración y la diferenciación, además de que viene la sinaptización o la migración organización, que es igual la diferenciación organización, y la formación de redes neuronales que corresponde a la sinaptización, que era lo que estábamos comentando. Puede haber alteraciones en donde las neuronas hagan conexiones de manera adecuada y aquí son alteraciones que pueden favorecer como crisis convulsivas, discapacidad intelectual, etcétera, ¿no? Y ya posterior a lo que corresponde a la diferenciación y la sinaptización, pues puede haber alteraciones que pueden ser desde autismo, esquizofrenia, depresión, etcétera, en donde ya la neurona ya se estableció, ya hizo sus redes, pero la conexión entre neuronas pues no está de manera adecuada y esto genera pues este tipo de alteraciones. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la anatomía del sistema nervioso. Para poderlo comprender, el sistema nervioso se divide en dos, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central corresponde a todo lo que está dentro del cráneo, todo lo que corresponde. Y el periférico, todo lo que corresponde a la médula espinal y los nervios en ese sentido. Es importante reconocer que la unidad anatomofuncional principal, pues es la neurona, que la neurona se caracteriza por tener un cuerpo somita y tener su axón. El cuerpo somita es donde se llevan los diferentes procesos relacionados con la sinaptización en el sentido de generar neurotransmisores que permiten pasar el mensaje de una neurona a otra, ya sea que lo haga por sus dendritas del soma o ya sea que lo haga por sus terminaciones axonales, cualquiera de las dos. O sea, la neurona tiene la capacidad de poder transmitir por la cabeza y poder transmitir por los pies. Y este es un tipo de neurona, ¿sí? Pero hay neuronas con conexiones bidireccionales, este es monodireccional, o sea, nada más conexiona, entra el mensaje por el axón, lo recibe la dendrita y luego la dendrita lo envía. Pero hay bidireccionales en donde tiene dos axones y hay multidireccionales en donde la neurona tiene múltiples acciones que le permiten comunicarse y hacer un sinfín de redes en ese sentido, ¿no? Cabe mencionar que estas neuronas están estructuradas desde el punto de vista histológico en capas. Y si ustedes se dan cuenta, hay neuronas que tienen bidireccionales, como nosotros acabamos de ver aquí, multidireccionales, como nosotros acabamos de ver acá o acá. Vean esta, cómo está interconectada con un sinfín de neuronas. Y tienen diferente, en las capas tienen diferente organización. En algunos lados, ahorita lo vamos a ver, están más contenida la capa granular, la capa piramidal, como en el área motora. En el área motora, donde ustedes ahorita están moviendo su mano, su ojo, pues indiscutiblemente el área motora tiene que ver con este tipo de capas que nos permite a nosotros tener mayor cantidad de neuronas piramidales, porque tienen una forma, como aquí se alcanza a observar, una forma de pirámide. Y esta forma en pirámide son muy características del área motora, para mover la mano. Y entonces en esta área motora, pues indiscutiblemente va a haber una gran conglomeración de este tipo de neuronas porque es un área específica en ese sentido, ¿no? Un ejemplo, tenemos el área sensitiva, vean las características, cómo están estructuradas. Tenemos un área de asociación, en donde si ustedes ven, pues hay una combinación más heterogénea. Y tenemos un área primaria, en donde ustedes alcanzan a notar que hay una predisposición, o mejor dicho, hay una gran cantidad de contenido en las últimas, en la capa 5
y principalmente de las áreas piramidales, de las neuronas con característica de forma de pirámide, que es un detalle importante. Cuando esto lo que acabamos de ver es desde el punto de vista microscópico. Desde el punto de vista macroscópico, nosotros podemos diferenciar dos estructuras, la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia gris corresponde a todas estas estructuras que de hecho son las 6 capas que acabamos de observar previamente, en donde están todos los somas o cuerpos de la neurona. Y lo que corresponde al área blanca, todo lo que viene siendo esta parte, toda la sustancia blanca que viene siendo esto, que esto es en el cerebro, corresponde al axón de la neurona, al cable de la neurona, ¿sale? Y este es en la médula espinal. En la médula espinal nosotros tenemos esta disposición de la sustancia gris en lo que corresponde como si fuera una mariposa, y vean todos los demás que aquí se llaman cordones, como todos los cordones de la médula, ¿sí? Corresponden a esto. Entonces, de aquí sale la neurona, viaja a través de esta estructura, que viene siendo la sustancia blanca a nivel del cerebro, mediante diferentes haces que nosotros le llamamos, y llega hasta la médula. Entonces, una neurona puede tener una conexión, suponiendo la neurona piramidal, de hasta 1,5 metros, por poner un ejemplo. O sea, puede llegar su axón, su hilito, llegar hasta esta parte de aquí, hacer conexión aquí y de aquí hacer un nuevo relevo. Es decir, aquí está una segunda neurona y esta segunda neurona lo manda a la mano para mover el dedo índice, por poner ejemplo. Entonces aquí manda la información, la neurona, quiero mover el dedo índice, llega a la médula y el médula manda ya la información a los músculos que se encargan de mover el dedo índice, por poner un ejemplo. Vamos a comenzar con lo que corresponde al cerebro. El cerebro se divide en dos hemisferios, hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. Y estos a su vez se subdividen en lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que es el lóbulo más desarrollado, es el lóbulo más nuevo, por decirlo de alguna manera. Es el que tiene que ver con las funciones mentales que vamos a platicar más adelante. Es el que tiene mayor cantidad en gramos. Tenemos el lóbulo parietal, que es el donde está el área específica de la sensibilidad o de la conciencia. Tenemos el lóbulo temporal, que es el que tiene que ver con la audición, un poquito con la concentración. La concentración es en el lóbulo frontal, que tiene que ver también con el lenguaje principalmente, y el lóbulo occipital, que es el más pequeño, que es el que tiene que ver con la visión. Así hay en el lado derecho y así hay en el lado izquierdo. También es importante, pues bueno, de alguna manera identificar que todos o cada una de estas estructuras, pues no está nada más por estar. Cada una de estas estructuras tiene diferentes funciones o trata de conectar con diferentes áreas. Puede ser que ahí se procese la información, emita la respuesta, o puede ser que sea una vía de interconexión, como en el caso del tálamo, que es una estructura que está aquí en medio, que vamos a hablar más adelante, que esta envía la información procedente de la médula o reenvía la información procedente del cerebro hacia la médula, por poner un ejemplo. Entonces, todo esto tiene, entonces, en ese sentido. El lóbulo frontal es el lóbulo más anterior, ya lo comentamos, es el lóbulo que tiene mayor volumen, es el lóbulo más nuevo, el más desarrollado. Tiene múltiples funciones como las que ustedes acaban de ver, tiene funciones ejecutivas, los cuales les permite de alguna manera la planificación. Él nos ayuda incluso a la planificación del movimiento, porque también en su parte más posterior tiene que ver con el área motora primaria, el área motora secundaria, que es la que coordina pues, el movimiento en ese sentido, planifica la forma de cómo voy a mover mi brazo, hasta dónde va a llegar, qué tanta limitante tiene. También tiene que ver con las cuestiones emocionales, regula los impulsos. Aquí los niños con déficit de atención e hiperactividad pues tienen mucha correlación, donde se considera que las áreas prefrontales no están funcionando de manera adecuada, no estructuran los límites, por lo tanto el niño pues puede ser impulsivo. También determinan las cuestiones de tipo sociales. Aquí se genera mucho la cuestión de la autocrítica, en donde de alguna manera la moral también está relacionada en la parte del lóbulo frontal, y también nos ayuda a contener un poquito la información lingüística. En especial lo que tiene que ver con la movilidad de las estructuras relacionadas con el lenguaje, es decir, la boca, la lengua, la faringe, el diafragma, etcétera, nos ayuda mediante este proceso. No es el que tenga que ver con la comprensión del lenguaje, es el que tiene que ver con la fonación del lenguaje. El lóbulo parietal, aquí estaría el lóbulo frontal, aquí sería el lóbulo parietal, tiene que ver con la integración
principalmente, o la función que más se ha encontrado en esta parte, pues es la función sensitiva. Es el que nos permite a nosotros reconocer la información que viene a través de la médula, que tiene que ver con el calor, o sea, la temperatura, el dolor, la vibración, la presión, etcétera, de todas las estructuras de nuestro cuerpo. O sea, es el que determina si yo me toco, si toco este dedo con este dedo, el área parietal, tanto del lado derecho o del lado izquierdo, me está dando a entender que estoy teniendo un contacto, ¿verdad? Si yo me aprieto, me está dando a entender que estoy en contacto, pero aquí yo siento este contacto más este contacto, por poner un ejemplo. Entonces, todo lo que tiene que ver con temperatura, con dolor, con todo lo que tiene que ver con la cuestión somato, analgésica, etcétera, tiene que estar relacionada ahí. Pero también nos permite establecer proceso de conciencia. Nos establece también en qué áreas o dónde están ubicadas ciertas estructuras. Si yo cierro mis ojos y empiezo a mover un poquito mi dedo, me da a entender mediante el tacto que tiene el dedo con el calzado, pues me da a entender en dónde está la estructura, por poner de alguna manera en ese sentido. Y como a su vez esto me permite establecer dónde estoy en un contacto, pues me da posibilidad de la cuestión espacial. Me orienta cómo estoy sentado, de qué manera estoy sentado, qué partes de mi cuerpo están en contacto con mi silla, etcétera, etcétera. Aquí yo les quiero poner, este se llama homúnculo de Penfield, en donde quiero yo establecerles, aquí viene el área sensitiva, cómo está distribuida el área sensitiva en el cerebro. Aquí nosotros hicimos un corte que nosotros le llamamos coronal. Hagan cuenta que se cortó de atrás hacia adelante, se hizo un corte y entonces lo veríamos así. Este sería un ejemplo, el hemisferio del lado, viéndolo de frente, el hemisferio del lado izquierdo, y este sería el hemisferio del lado derecho. En esta parte corresponde a la estructura relacionada con la sensibilidad. Aquí estamos haciendo el esquema de la sensibilidad. Y vean cómo tienen, mire, la área genital, como en la parte medial, luego cómo tiene el pie, luego cómo tiene la pantorrilla, luego cómo tiene el muslo, luego cómo tiene el tronco, y vean toda cómo abarca la mano, cómo tiene el antebrazo, el brazo, el antebrazo, y vean la mano. Y en especial el dedo índice, cómo tiene una sensibilidad muchísimo más específica. Luego viene la cara, vean cómo viene la cara, viene la parte de lo que vienen siendo los labios, viene parte de lo que viene siendo la lengua, la laringe. Todo esto tiene la sensibilidad. Y a su vez, en la cuestión de en relación a la cuestión motriz, vean de igual manera cómo está la cuestión motriz. Viene lo que viene siendo el pie, la pierna, el muslo, las nalgas, el dorso, el brazo, el antebrazo, y vean la mano, cómo tiene esta capacidad, cómo abarca mucho espacio del cerebro, lo que viene siendo la mano, en especial el dedo pulgar. Luego, posterior de esto, viene la cara, como ustedes lo observan esto. Entonces, si nosotros hiciéramos una representación gráfica de cómo se vería la distribución desde el punto de vista de la sensibilidad y desde el punto de vista motor, ustedes pueden ver que seríamos así, ¿sí? Cómo tenemos la distribución neuronal, en donde estas áreas son las áreas que tienen mayor concentración de neuronas, como viene siendo la mano y como viene siendo la cara, por poner un ejemplo. El lóbulo temporal tiene que ver principalmente con la audición, el reconocimiento de los sonidos, el lenguaje, que es la decodificación de ese sonido. Nosotros ya lo interpreto, el vocablo o el fonema, yo ya lo logro interpretar y sé que la conjunción de ese fonema pues hace una palabra y de alguna manera me ayuda a establecer pues el contenido de esa palabra. Papá pues tiene su contexto que es papá y eso me ayuda a establecerlo mediante esto. Nos apoya también en la cuestión de la memoria declarativa. La memoria declarativa tiene que ver con los hechos. El 16 de septiembre se celebra lo que viene siendo ¿cómo se llama? La independencia de México. Entonces ahí está familiarizado el lóbulo temporal. Y también tiene que ver con las emociones, la memoria de las emociones. Tiene un apartado en la parte medial que tiene que ver incluso cuando uno escucha una canción, en algún momento representó algo sentimental, pues cuando yo la vuelvo a escuchar, me hace la remembranza de la persona, del lugar, de la situación, etcétera, tiene que ver el lóbulo temporal. El lóbulo occipital, su principal función tiene que ver con la visión, tanto la visión primaria como la visión secundaria, la identificación de colores, formas, estructuras. Es la principal función que tiene que ver. Es una estructura muy pequeña en comparación al resto de las estructuras y también está relacionada un poquito con la cuestión de las emociones, aunque pues, no está muy justificada. Ahora vamos con la cuestión de los tálamos. Los tálamos son una estructura interna que, como ustedes pueden observar en la figura, están exactamente a la mitad, tanto del hemisferio derecho como del hemisferio izquierdo. Y el tálamo es una vía de relevo. Yo le digo que corresponde a,
el portero de la vecindad. Es el que recibe todo el correo, toda la información, y él sabe a quién derivárselo. Llegó los del agua y dejaron los recibos y llevó a todos lados, nada más que faltó el del departamento número 5, ¿no? Y él sabe todo este proceso, sabe dónde llevar. O si van y buscan a don Juan, pues él sabe dónde está don Juan y ya los guía. ¿Sabe qué, señora? Pues es que está en el departamento número 8. Suba por las escaleras o suba por el elevador, porque por las escaleras ahorita las están limpiando y ahorita no las puede subir usted. Y es el que se encarga de todo esto, tanto de llevar la información, ¿sí?, a las estructuras, como de llevar la información a la médula espinal. O sea, ya cuando regresa, le llega a don Juan y le dice, ¿sabe qué? Váyame y me paga por favor la luz, ¿no? Entonces ya él va y regresa y paga la luz y él hace todo ese proceso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, los núcleos anteriores del tálamo están relacionados con las emociones, el estado de alerta y la memoria. Los mediales con las emociones, el aprendizaje, la memoria, la conciencia y la cognición. Los laterales también con las emociones, la integración de la información sensitiva. Y los intralaminares están relacionados con el dolor, el despertar, la integración sensitiva y la parte motora. También nos ayudan en ese sentido. Esto entonces correspondería a la parte supratentorial, es decir, la parte más arriba del cerebro. Ahora nos vamos un poquito a la parte infratentorial, que se encuentra por debajo de lo que recubre al cerebro, que se llama dura madre. La dura madre recubre al cerebro, ¿sí? Lo guarda, y debajo ya del cerebro, eso le llamamos supratentorial, y lo que está por debajo de la dura madre le llamamos infratentorial. Ahora vamos con el cerebelo, que como ustedes acaban de observar, pues aquí está el cerebro, acá adentro están los tálamos, y entonces tenemos el cerebelo, que es la parte más antigua, pero esta a su vez se ha ido evolucionando, ¿no? Tiene estructuras del arqui, el palio y el neocerebelo, que son estructuras que han ido de alguna manera evolucionando. Se ha visto que el cerebelo se encarga principalmente de la coordinación y tiene un factor inhibidor. O sea, cuando viene la emoción, cuando viene la información del cerebro de mover, él dice mueve la mano, pero no le dice que se tienen que mover tales músculos, pero manda la información sin filtrar. Entonces el cerebelo es el que se encarga de coordinar de mejor manera este movimiento. Entonces se encarga de la coordinación motriz. También tiene que ver con el equilibrio junto con el oído. Tiene que ver con la modulación de la fuerza, es decir, el cerebro evalúa que está esta estructura, que está este bote de agua que está llenado hacia un cuarto. Entonces lo que hace el cerebro es evalúa cuánto más o menos pesa, le manda la información y el cerebelo es el que se encarga de poner o determinar qué tanta fuerza es la que yo voy a emplear para poder elevar el objeto, por poner un ejemplo, ¿no? También se encarga del tono postural, es decir, este nos permite que nosotros mantengamos una cierta postura, no que estemos decaídos, sino que tengamos una cierta postura en ese sentido. Y como ya les comenté, pues tiene un factor inhibitorio. Ahora nos vamos a ir con el tallo cerebral. En el tallo cerebral, aquí nosotros vemos el cerebro, nosotros hicimos un corte por la mitad, así, y lo pusimos de lado, de forma lateral. Entonces ya tenemos el cerebro, el cerebelo y los tálamos, ¿no? Que corresponde a esta amarillo. Ahora nos vamos con la estructura del tallo cerebral. El tallo cerebral, la principal función es ser vía de relevo también. Lleva toda la información procedente de la médula, la lleva hacia lo que son las diferentes estructuras en las diferentes áreas que se encuentran. Pero miren, en el mesencéfalo se encuentran principalmente los músculos motores relacionados con el ojo, con cerrar el párpado, con el reflejo pupilar, con mover el ojo hacia adentro, con mover el ojo hacia arriba. También se encarga de la coordinación del movimiento, de tener un movimiento más fino, más estructurado. También secretan ahí unas estructuras que se llama locus coeruleus, que se encarga de secretar unos ciertos neurotransmisores, como viene siendo la noradrenalina, y parte de la dopamina también se llega a secretar a este nivel, y esta en el núcleo rojo, por poner un ejemplo, y esta tiene que ver con la coordinación del movimiento y también tiene que ver con la atención. En el puente, que es la estructura más inferior, se encarga de la movilidad facial, se encarga de la sensibilidad de la cara, principalmente a través del nervio trigémino, se encarga de mover el ojo hacia la parte externa o hacia afuera. También tiene que ver con el reflejo nauseoso y también tiene que ver con la coordinación motriz. En lo que corresponde al bulbo, este se encuentra el centro cardiorrespiratorio, es el que tiene que ver con la respiración, la frecuencia cardíaca principalmente, está a través de un nervio que se llama el nervio vago. Se le llama así porque se distribuye a través de todo el cuerpo y este tiene un fenómeno inhibitorio, es el que causa bradicardia, hipotensión o frecuencias cardíacas bajas, por poner un ejemplo.
También se encarga un poquito de la coordinación en el movimiento. También tiene que ver con los movimientos que están en relación a la cabeza o relación a los hombros, principalmente, y con los movimientos de la masticación. Cabe mencionar que en el puente también tiene que ver con el equilibrio en relación a la interconexión que establece, como ustedes acaban de ver, en el cerebelo. De hecho, aquí sube la información, pasa a través del cerebelo y el cerebelo la regresa a través del puente o del mesencéfalo y de ahí sube a lo que viene siendo el cerebro. Es vía también de intercomunicación con el cerebro. La médula espinal. Bueno, la médula espinal, la principal función pues es la recepción de los estímulos. Ya los platicamos, que tienen que ver con la temperatura, el calor o el frío, que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con la presión, que tiene que ver con la vibración. Todo esto lo recibe. Y se divide en dos. Hay nervios sensitivos, que son los que se encargan de llevar la información sensitiva, y hay nervios que tienen que ver con la movilidad. Los nervios sensitivos se le llaman dermatomas, y los nervios que se encargan de la motricidad se llaman miotomas. Es decir, si yo quiero mandar que cierro la mano, el cerebro manda la información de cerrar la mano, el cerebelo coordina, baja la información hacia la médula espinal llega a este plexo, que es el plexo cervical, como es el que ustedes acaban de observar aquí, donde está C3, C4, C5, C6 y T1 principalmente, que son los que se encargan de la movilidad. Si yo quiero la sensibilidad y a mí me toca mi dedo, bueno, entonces mi dedo pulgar, un ejemplo, que tiene que ver con C6, me va a enviar, está en el cuerpo vertebral cervical número 6, envía la información de que me están tocando, eso pasa a través del nervio o dermatoma, llega a la médula, de la médula sube completamente, pasa al tálamo y del tálamo llega a lo que viene siendo el área sensitiva. Y ese me va a identificar si me están presionando, si tiene calor, si es con frío o si está vibrando, por poner un ejemplo, que serían las que tenemos que trabajar. Bueno, miren, nosotros dimos pues de alguna manera un esbozo de lo que viene siendo la embriología y la anatomía. Aquí lo importante que quiero que ustedes sepan en especial, pues son las características que tiene cada uno de estas estructuras, hacia qué áreas están de alguna manera encaminadas y que estas pues de alguna manera permiten establecer o nos permiten a nosotros el poder favorecer de alguna manera en nuestro día a día. No nos olvidemos que el sistema nervioso es el que nos permite la vida de relación, es el que nos permite a nosotros el poder integrarnos en todos los aspectos y en todas las funciones que nosotros debemos de realizar. Y esto a su vez nos va a ir ayudando, nos va a ir favoreciendo pues nuestro día a día. Entonces es sumamente importante que todas las estructuras y funcionamientos del mismo estén pues de alguna manera homogenizados y que trabajen a la par para que esto permita que el desarrollo de un individuo sea de manera adecuada en todos los sentidos, independientemente de la edad, sino que se desarrolle de manera adecuada para que no haya ningún inconveniente. Por ahí les voy a dejar unas lecturas recomendadas. Algunas traen un lenguaje, pues sí, indiscutiblemente un poquito elevado. La intención de esto es que ustedes amplifiquen esta información, no se queden con lo que acabamos de mencionar, sino que además pues vean que hay otro tipo de estructuras un poquito más complejas que requieren pues un poquito ya de más atención y de estudio. Sin embargo, yo voy a quedar pendiente de cualquier duda que ustedes tengan. En este caso, posterior a la siguiente sesión, vamos a hablar sobre estas estructuras, sobre las dudas que ustedes tengan sobre estas estructuras, qué alteraciones se pueden generar en alguna de ellas y pues vamos a platicar en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias.